Excelente. Bueno, bienvenidos todas las personas que se puedan conectar a esta transmisión en vivo, ¿verdad? Estamos con el equipo de Hagamos Composta, Hagamos Composta juntos, ¿verdad? Tenemos a Gerardo Montes de Oca, que es el fundador desde México, a Ivania Ochoa, que es la directora de Tegucigalpa, y Guillermo Bográn, que es el director en la ciudad de San Pedro Sula, aquí en Honduras. Les agradecemos por estar pendientes pues de este en vivo y quisiera pues iniciar un poquito con una pues introducción, ¿verdad? De parte de Gerardo Montes de cómo fue que él se interesó por esta iniciativa y luego pues hacer una presentación. Claro que sí, pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos los que nos estén viendo. Y sí, pues platicarte, Hagamos Composta empezó hace como 3 años y medio, siempre con el interés de lograr hacer sociedades más sustentables, más resilientes. Desde muy pequeño como que a mí me ha apasionado como el cuidado del medio ambiente, como yo creo que casi todos los que estamos en Hagamos Composta compartimos eso, ¿no? Esas ganas de cuidar el medio ambiente y de pasar la voz. Eh, y surgió así, ¿no? Como una iniciativa que yo hacía, era como una práctica que yo hacía en la casa, y de repente fue como, bueno, pues vamos a expandirlo un poquito más, ¿no? Si quieren algunos amigos, algunos tíos que lo hagamos, pues con mucho gusto. Y así empezó como muy orgánico, muy casero, y se fue sumando, ¿no? Poco a poco, eso fue hace 3 años y medio. Y bueno, ese es el súper resumen de cómo empezó. Bueno, lo que me gusta es de que las personas puedan ver también de que es un proceso fácil, nada, no complicarse, no verlo de una manera tan complicada, ¿verdad? Sino que puede ser realmente accesible para todas las personas. Y gracias a Gerardo por esa introducción. Quisiera pues comentar un poquito sobre él. Él estudió pues desarrollo sustentable en Zamorano, Honduras, así que conoce muy bien nuestro país. También tiene una maestría en conservación de la naturaleza en Wageningen, Holanda, no sé si lo pronuncié bien. Y él trabajó pues en el cuidado y conservación de las tortugas marinas en Fernando de Noronha, Brasil, y también tiene estudios en conservación y ecología en Honduras y la selva Lacadona, perdón. Pues él es el fundador del movimiento, un fundador también del movimiento Reverdecer, y fue galardonado con el Premio Mexiquense de la Juventud en la categoría de protección al medio ambiente. Fundador también pues de Hagamos Composta y un TEDx Speaker, así que lo pueden buscar en YouTube también y escuchar sus ponencias. Y bueno, pues me gustaría pues iniciar con una pregunta básica, ¿verdad? Para que las personas puedan familiarizarse con qué es una composta, qué beneficios tiene y por qué pues deberíamos hacerlo todos. No sé si Gerardo me ayuda respondiendo esta pregunta. Sí, claro que sí. Pues una composta es así muy resumido, ¿no? Es el resultado final de un proceso de descomposición de los desechos orgánicos, ¿no? O sea, todo lo orgánico cuando pasa por este proceso natural de descomposición acaba convertido en composta, ¿no? O sea, es como y composta, decía a los ojos de todo el mundo, si lo vemos, es como una tierra que huele muy rico, un poco oscura, pero lo más importante es que está rica en nutrientes, ¿no? Está como es un concentrado de todos los nutrientes que los desechos orgánicos tienen. Entonces, eso es la composta. ¿Y cuál era la otra pregunta? Pues ¿por qué deberíamos hacerlo todo? ¿Por qué debería ser importante para tomarlo pues en consideración? Claro. Pues aquí espero no extenderme tanto. Hay muchas razones por las que es importante que las personas entendamos que hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí, yo creo que ya es algo que todos y todas tenemos que hacer, ya no es como un deberías hacerlo, o sea, siento que es un tener, ¿no? Es una responsabilidad ciudadana hacerlo. Y bueno, voy a decir algunas cosas de por qué es importante. La primera es porque reducimos la basura que generamos en el mundo, ¿no? La mitad de la basura que se genera en Tegucigalpa son desechos orgánicos, la mitad de la basura que se genera en México son desechos orgánicos, y así en el mundo, ¿no? Aproximadamente la mitad es orgánica. Entonces, si todo el mundo lo hiciéramos, así de un día para otro, la mitad de la basura del mundo se acaba. Otro factor muy importante por el que hay que hacerlo
es lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Regresas los nutrientes al suelo, o sea, todos los nutrientes que hay en las frutas, en una cáscara de plátano, en los frijoles, cuando lo haces composta, se regresan esos nutrientes y les das la oportunidad de que vuelvan a nutrir otra planta, el pasto, un jardín, una flor, ¿no? Entonces haces que esta naturaleza no pierda su ciclo, ¿no? Y los nutrientes sigan en este ciclo natural. ¿Por qué más? Es importante también socialmente porque dignificas el trabajo de mucha gente que trabaja en vertederos, en tiraderos de basura, ¿no? O sea, cuando la gente separa, ¿no? O trabaja con desechos o basura que está limpia, ¿no? Que no está húmeda, que no está mezclada con la baleada echada a perder, con los frijoles, con la popó del perro y del pañal y etcétera. Entonces tú estás ayudando a que el trabajo de esta persona se dignifique, ¿no? Entonces también por eso se reduce el calentamiento global, ayudas a mejorar los suelos. Entonces, bueno, hay un sinfín de razones por las que tenemos que hacerlo. Sí, y bueno, es un proceso en realidad natural, no es tampoco algo nuevo, sino que es eso, un proceso natural que tiene mucho tiempo pues de estar aquí en la Tierra, ¿no? Y como decía, me gusta la parte que enfatizó sobre que se dignifica pues el trabajo también de los recolectores de lo que sería entre comillas basura. Precisamente esta semana hacía un ejercicio de creatividad donde en una aplicación me preguntaba dibujar qué cosas no se pueden reciclar. Y cuando pensé, bueno, ¿qué cosas no se pueden reciclar? Híjole, todo se puede reciclar de una u otra manera, solo que tenemos que tener como la visión o la conciencia de saber buscar los lugares o los proyectos o la forma de cómo reciclar. Y la comida, el 45% de la comida, creo que oía en una de las charlas que Gerardo tiene pues en YouTube, y es una gran cantidad de porcentaje de la basura que puede ser tratada, que puede tener un mejor fin y pues reducir nuestro impacto, ¿verdad? En el ecosistema. Y pues una de las razones por las cuales como estudio entorno estábamos interesados en poder traer Hagamos Composta a una entrevista es porque actualmente existen pues nuevos sistemas de arquitectura donde están, digamos, los airship, no sé si han oído hablar de ellos, que un arquitecto llamado Michael Reynolds en Nuevo México inició con esto, que son prácticamente casas nave-tierra, se le llama. Es un tipo de vivienda con aspectos reciclados, ¿verdad? Y está también la permacultura, que es un nuevo sistema de arquitectura, y hay varios principios que están muy alineados con lo que es hacer composta. Y bueno, tener una invitación, ¿verdad? Para poder ver cómo realmente las carreras se pueden también unir, pues crear proyectos o proyectos comunitarios o proyectos familiares y tener esa conciencia para ir reduciendo nuestro impacto ambiental, ¿verdad? Y entonces promover una arquitectura más sostenible que contemple también este tipo de proyectos dentro de esos desarrollos que se hagan a nivel urbano, a nivel residencial, a nivel comercial. Y eso me lleva a la segunda pregunta para Gerardo. Y es, ¿cómo podríamos iniciar una composta en nuestra casa o en nuestras oficinas? Muchas gracias. Qué interesante lo que nos platicas de toda esta arquitectura sustentable. Se me hace como algo que es también súper apasionante y como que ya tenemos que empezar a hacerlo igual. Y para hacer como una composta, lo que decíamos, no es un proceso natural. Tú lo dijiste al principio también, es como algo súper simple. O sea, no es como, no crean que descubrimos cómo hacer algo. No, o sea, es un proceso natural que existe desde que existe la vida en la Tierra, ¿no? Entonces no tiene nada de difíciles, o sea, es muy súper sorprendente. A mí todavía me sigue sorprendiendo cuando se va transformando. Pues es algo súper simple que cualquier persona puede hacer en su casa, ¿no? Para que se haga composta, se necesitan como 4 factores muy básicos y con eso cualquier persona lo puede hacer en donde sea. Necesitas desechos orgánicos, material seco, que es como hojas, ramas, pasto seco, acerrín, por ejemplo, viruta de madera. Entonces, esas dos, un poco de oxígeno, bueno, oxígeno, bastante oxígeno y un poco de humedad. Con esas 4 cosas, cualquier persona puede hacer composta, ¿no? Entonces,
Si tú tienes, no sé, una terraza, lo puedes hacer en una cubeta, en un huacal, lo puedes hacer en tu patio, ¿no? Si estás como en un departamento, bueno, a lo mejor es un poco más difícil por los olores, entonces ahí nos puedes hablar, hagamos composta y nosotros lo hacemos por ti. Eh, o sea, es algo como muy simple, ¿no? O sea, nada más tienes que tener como un espacio y si tienes los materiales, se hace, ¿no? Hay muchas maneras de hacer composta, o sea, hay muchas técnicas, ya hay muchos como diferentes estilos. Tú, lo que yo recomendaría es como empezar a buscar cuál es el que más te late. Y bueno, a lo mejor como antes de buscar, ¿no? Cómo hacer tu composta, dónde la vas a hacer, si nos vas a hablar a los de Hagamos Composta, yo creo que algo súper importante es que entiendas por qué, ¿no? Hace ratito te mencioné algunas de las cosas por qué es importante hacerlo, y entonces que lo hagas porque ya entendiste esa importancia, ¿no? Y no lo hagas porque está de moda, porque X famoso empezó a hacer composta, no, hazlo porque en verdad te interesa y entiendes como que lo que hay detrás, y luego empezar a hacerlo es lo más fácil. Sí, yo miraba su página de Instagram, ¿verdad? Y una de las publicaciones decía, bueno, ¿cómo comenzar a hacer composta? Tener un lugar donde depositar los residuos. Tener obviamente la clasificación de separar los residuos y no revolverlos en la basura, ¿verdad? Con, con todas las cosas para que, bueno, los fluidos que saca la misma verdura, la fruta, pues que no contamine otras cosas. Y luego, inclusive se puede iniciar composta en una macetera, en un balde, en un recipiente, y esa fue la manera en como yo inicié mi pequeña composta, ¿verdad? Solo que yo pues le comentaba a Gerardo en un chat que había tenido una mala experiencia porque yo pues de manera así empírica o un poco de información de internet, pues comencé a hacerla, picaba toda mi verdura, picaba toda mi fruta, ponía capa de tierra, capa de fruta, capa de papel o de algún material que fuera, que pudiera absorber esos líquidos. Y bueno, todo iba bien, unos meses tranquilos, todo bien. Pero pues mi mamá en determinado momento se emocionó con la cantidad de verdura de desperdicio que le echó a la composta. Y yo lo hacía en maceteras, en recipientes, y de repente no sabíamos de dónde venían unos malos olores que no podíamos controlar en la casa. Y dónde vienen y buscábamos y bueno, el caso es que era tan terrible pues que nos causó un poco de trauma. Sin embargo, entendí que fue porque me pasé de la cantidad. O sea, realmente no es algo que va a pasar siempre, es algo que se puede controlar. No quiero asustar a las personas que se estén conectando. Y hay maneras de hacerlo bien, pues. Entonces, les motivo a iniciar. Es algo sencillo, investigar un poco. Ahora tenemos pues a directores locales que nos pueden orientar. Tenemos también lugares donde vamos a ir platicando con ellos también para saber dónde podríamos llevar nuestros residuos si no lo queremos hacer dentro de casa. Y pues me gustaría darle el espacio de apertura pues a Ivania Ochoa, ¿verdad? Que es quien está liderando el proyecto aquí en Tegucigalpa. Y quisiera comentar pues un poquito sobre ella, ¿verdad? Pues ella es una persona apasionada por el cuidado de los recursos naturales, por tanto desarrolló sus estudios universitarios en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Tengo entendido que fue compañera de Gerardo y en la carrera de Ingeniería en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Vamos a ver. Bueno, es aquí donde se enamora del recurso del agua y su incalculable valor, por lo que continuó sus estudios con la maestría en gestión integrada del agua en la Universidad de Queensland, Australia, y más recientemente cursó la maestría internacional en tecnologías ambientales e ingeniería en la Universidad de Gante, que según está investigando está en Bélgica, tal vez me saca de la duda, y actualmente pues es la coordinadora de Hagamos Composta en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, el espacio para que nos salude, ¿verdad? Ivania Ochoa, y que nos cuente un poquito pues de cómo ha respondido la comunidad de los capitalinos, si nos pudiera compartir como datos de cuántas personas o qué colonias son las que se han sumado, contarnos de datos importantes a resaltar, ¿verdad? Del proyecto aquí en la ciudad. Ok. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Jamie. Muchas gracias por la invitación. Siempre estamos bien contentos de compartir esta experiencia con todos los hondureños para que seamos más los que contribuyamos, ¿verdad? A reducir el impacto ambiental en Honduras.
Bueno, contestando tus preguntas, en Tegucigalpa, gracias a Dios, la respuesta ha sido bien positiva. Realmente nos hemos sorprendido bastante por la cantidad de personas que se han unido constantemente al proyecto, ¿verdad? Ha habido un crecimiento súper rápido desde que iniciamos. De hecho, llevamos bien poco tiempo existiendo en Tegucigalpa. Fue a mediados de febrero que nosotros iniciamos con un grupo de personas que habían contestado una encuesta que pasamos por Facebook y por Instagram. Eran más o menos como 15 familias con las que comenzamos, pero después que creo que un par de semanas que ya llevamos con estas familias, lo lanzamos oficialmente en el Instagram. Y en ese momento fue como un boom, fue como que se triplicó la cantidad de personas que teníamos de un día para otro. Entonces sí, la respuesta fue muy positiva. Se nota que los capitalinos tienen mucho interés y muchas ganas de apoyar, pues, pero que no saben o no tienen esas oportunidades de hacerlo. Entonces nosotros ofrecimos esa oportunidad de poder ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entonces, sí, hasta el momento ya llevamos más de 3 meses, tres meses por ahí, que estamos en el proyecto y somos 78 familias hasta el día de hoy que estamos en el proyecto. Estamos muy contentos, somos bastantes. Y bueno, mencionarles un poco en la distribución. La verdad, estamos en toda Tegucigalpa. Hay familias de todas las colonias, pero tenemos una concentración en la zona sur, en las colonias de Las Uvas, Las Hadas, El Sauce. Por ahí hay una concentración también de personas. También en la zona de acá del Boulevard Suyapa, del Trapiche, Ecovivienda, Las Lomas del Guijarro, es otra zona donde tenemos bastante concentración. Pero igual atendemos muchas otras colonias, Los Robles, Luarque y muchas otras, ¿verdad? Que no les puedo mencionar todas, pero sí estamos casi en toda la ciudad. Bueno, y aprovecho a mencionar que aparte de familia, ¿verdad? Que así normales, familias en sus hogares, también tenemos algunos negocios pequeños que se han sumado al proyecto. Por ejemplo, algunos negocios que surgieron durante la pandemia, no sé, algunos restaurantes que hacen sus comidas en las casas y que lo entregan por delivery. Entonces tenemos varios de esos negocios, de esos emprendimientos que se han sumado al proyecto también. Y comentarles también que ya desde febrero hasta la fecha hemos recolectado más o menos 3.000 kilogramos de residuos orgánicos que están siendo transformados o reciclados, ¿verdad? En composta. Entonces sí, estamos muy contentos, es bastante trabajo, pero nos emociona pues poder apoyar en esta parte. Sí, 3.000 kilogramos, estamos hablando que son aproximadamente unas 6.500 libras de lo que sería basura que podría haber ido a un lugar sin tener un proceso ideal y pues está siendo procesado de la manera pues correcta, ¿verdad? Y me gustaría saber un poquito cuál es el proceso que han establecido para que las personas entreguen sus residuos, cómo se ha visto modificado desde que iniciaron o si no ha habido ningún cambio para que las personas sepan cómo podrían hacerles llegar pues sus residuos si no los quieren tratar en su casa. Bueno, nosotros tenemos la misma metodología que México, ¿verdad? El proyecto es igual en todas las ciudades, ya sea en México o aquí en Honduras, tenemos los mismos lineamientos. Entonces, consiste en que la familia se inscribe, ¿verdad? Al proyecto. Ellos pues quieren formar parte del proyecto, ya decidimos que se van a inscribir y todo. Entonces, les entregamos un kit de inicio, como le llamamos nosotros. Un kit de inicio en la puerta de su casa, que consiste en 2 baldes. Uno pequeño para la cocina y otro grande que lo pueden ubicar como en el área de donde tienen el resto de sus otros basureros, por decirlo así. Entonces, el pequeño en la cocina lo van llenando directamente, ¿verdad? Y cuando ese se llena, pues lo pasan al grande. Y así sucesivamente hasta que el grande se llene. Depende de muchos factores en cuánto tiempo se va a llenar el balde. Por ejemplo, principalmente de las cantidades de personas que viven en la casa, obviamente los hábitos alimenticios, porque hay muchas personas que comen más frutas y verduras o hay otras que compran comida, qué sé yo.
o el tiempo que pasan en la casa, por ejemplo, si están más en la casa, ahora que estamos más en la casa, ¿verdad? En vez de las oficinas, nos da más chance tal vez de cocinar, y entonces tenemos un poquito más de esos residuos. Entonces, puede ser que se llene cada semana o cada 15 días. Entonces, nosotros monitoreamos a todas las familias cada semana y les preguntamos cómo van, si ya tienen lleno su balde, si podemos ir por él. Y si nos confirman, pues nosotros vamos a su casa, a la puerta de su casa igual, a traer el balde y nosotros lo llevamos a un terreno donde lo transformamos en abono. Entonces, igual les dejamos un balde limpio, ¿verdad? Para que sigan haciendo el proceso. Nuestro terreno está en Tatumbla y tenemos 2 días de recolección, que es viernes y sábado, y dependiendo de la ubicación de las personas, van a tener ese día, ya sea viernes o sábado. Y creo que eso, solamente ya cubrí. Qué excelente, o sea, realmente hay todo un proceso bien medido, bien estructurado. ¿Querías comentar algo, Gerardo? Sí, nada más como al final, o sea, es como algo que a la gente le ha gustado mucho, ya cuando la composta está lista, se les regresa a las personas. Hagan de cuenta, como de 100 kilos de desechos orgánicos se hacen como 8 de composta más o menos, ¿no? Porque se evapora, se filtra, se lo comen los insectos, los microorganismos, entonces hace muy poquito. Entonces ya que juntan 15 cubetas, sale para una de composta. Eso es en cubetas, ¿no? Como en volumen. En tiempo no es así, ¿no? En tiempo tarda de 6 a 7 meses en estar lista la composta. Entonces, la gente que está en Tegucigalpa o en San Pedro Sula va a llegar primero a las 15 cubetas, o sea, van a haber hecho sus 15 cubetas, pero todavía no va a estar lista la composta, ¿no? O sea, para que si alguien nos está escuchando y es parte de Hagamos Composta, sepa que no a las 15 se las vamos a dar, sino nos vamos a tardar de 6 a 7 meses en que esté lista, para ya regresárselas. Y ya. Cuando se refieren a regresárselas, es ya la tierra negrita, compostada, para usarla. Ah, qué genial. Sí. Sí, la familia lo puede utilizar en sus jardines o en lo que necesite. Mejorar el suelo para sus cultivos o qué sé yo, sus flores o no sé, lo que quieran. Termina siendo parte de la economía circular. Es un proceso, exactamente, economía circular y todo un ciclo de vida que tiene un inicio y un cierre. Excelente. Qué fantástico. Pues bueno, relacionado, ¿verdad? Como Hagamos Composta es un proyecto que tiene mucha como pues influencia, ¿verdad? En los núcleos familiares. Quisiera como resaltar uno de los principios de uno de los sistemas, nuevos sistemas de arquitectura, de lo que es la permacultura, que pues es un sistema de principios de diseño agrícola, económico, político y social basado pues en patrones y en características de un sistema natural. Y el principio número 6 de permacultura trata sobre dejar de producir desperdicios, donde los desechos son igual a recursos, o sea, no son basura, sino recursos para ser utilizados y transformados que se pueden volver en oportunidades. Ya sea, inclusive yo lo veo como, bueno, tierra para plantas, tierra para huertos, tierra para abono, pero también, digamos, para inclusive proyectos de negocios, porque yo composto y puedo eventualmente vender parte de esa tierra a viveros o a proyectos de paisajismo, jardines, como viendo un poquito más de un panorama más amplio y de entrar en una cadena de valor donde podamos generar procesos correctos y también pues obtener, no sé, parte de ese proceso, una oportunidad para emprendedores que tienen como esa visión de proyectos más sostenibles. Al minimizar la basura, reducimos nuestro impacto ambiental también, ¿verdad? Y pienso que se generan también, como decía Gerardo, pues nuevas oportunidades de empleo que dignifica inclusive a los recolectores, se vuelve pues un empleo comunitario o oportunidades que pues contribuyan, ¿verdad? En las comunidades a desarrollar procesos como este. Me gustaría compartirles unas imágenes. Yo compro mi comida en la Feria del Agricultor, siempre que puedo, ¿verdad? La Feria del Agricultor pues es un mercado local aquí en Tegucigalpa y pueden ver mi pantalla. Si me confirman, por favor. Sí, sí. Vamos a ver.
Ok, ok. Bueno, entonces, esta es como una reflexión que quisiera traer de ciudades con experiencia haciendo una transformación ciudadana, generando identidad. Lo que Hagamos Composta está haciendo, aparte de reducir los residuos, ¿verdad?, de nuestra cocina, está también generando pues conciencia, empoderamiento, otro tipo de efectos colaterales de manera social que tienen un impacto en las comunidades. Y yo pensaba cuando iba la última vez a la feria, ¿verdad?, a comprar pues mi comida, hay una gran cantidad de costales como este, que son pues desperdicios, ¿verdad?, de la verdura, de la fruta que las personas venden allí. Y yo pensaba, bueno, ¿a dónde va a parar esto? ¿Tienen un proceso para poder gestionarlo? Y miraba, pasaba una persona a mi lado con una carreta llena de esta basura y miraba que lo llevaba como al fondo del mismo mercado. Y bueno, me quedé en ese momento, no pude como seguirlo y preguntarle, solo tomé ciertas fotografías y pensé el potencial que tiene la cantidad de toneladas de basura de residuos que salen y que podrían ser procesados para hacer composta. La verdura que se arruina, que no logran vender, y bueno, tanto material que hay ahí, ¿verdad? Y que podría ser perfectamente gestionado y generar otras oportunidades comunitarias. Entonces es como una alerta que les dejo allí. ¿Sí, Vania? Sí, solo aportar un poquito a lo que decías, porque igual lo he mencionado en otros lives. En Honduras en general tenemos muchas oportunidades en este campo. En general el sistema o el manejo general de los residuos no es tal vez como quisiéramos que fuera. Entonces hay muchas oportunidades, ya sea en el manejo de los residuos orgánicos, pero también puede ser en el de los inorgánicos. O sea, hay tantas oportunidades que se pueden dar y que la gente lo puede aprovechar para poder emprender, pues, y poder al mismo tiempo contribuir para disminuir el impacto ambiental. Pero sí hay que saberlas identificar y poner de su esfuerzo, pues, porque necesitamos esforzar, no solo como pensar, se podría hacer esto y lo otro, sino como hacer algo, pues, accionar, pues, no solo como desearlo o esperar que alguien más lo haga, sino también nosotros ponernos las pilas, pues, como decimos acá. Sí, sin duda. Bueno, yo paso platicando bastante con colegas, ¿verdad? Y con personas que tienen cierto interés por las partes, por los principios o hábitos ecoamigables. Y bueno, un colega me menciona en varias ocasiones como hasta que no existan políticas de gobierno que obliguen a que las personas hagan estas cosas, va a ser bien difícil avanzar de una forma más rápida, ¿verdad? Y bueno, no deja de tener razón. Sin embargo, yo pienso que, pienso que aunque pocos hagan algo de poco, generará una presión que irá ejerciendo pues una influencia para que las políticas vayan cambiando o para que los comercios vayan obteniendo una nueva visión de las cosas y que se vayan implementando, aunque sea a la fuerza, digo yo, ¿verdad? Porque si todos realmente tuviéramos la conciencia y lo hiciéramos, las cosas serían diferentes, las políticas ya estarían. Entonces, eso para dejarlos un poquito como reflexiones, ¿verdad? Y como dice Ivania, pues no solo desear, sino también tomar acción, ser agentes activos y no solo dejar que se actúe, ¿verdad? Sino también actuar nosotros. Le quisiera, pues, sí, Guillermo, ahorita iba a presentarte precisamente. Sobre ese punto yo quería interceder un poquito y decir de que realmente Hagamos Composta está compuesto por gente y personas de la comunidad que somos así, que estamos liderando esto, que queremos apoyar la misión y queremos crear conciencia y educar e informar sobre esta oportunidad. Una de las conversaciones que yo he tenido aquí con gente es de que piensan de que esto es algo muy extranjero, que en Honduras no se puede hacer. Y luego cuando se les explica, ¿verdad?, de que tú puedes hacerlo en casa, los informas, luego los educas de cómo se puede hacer de una manera apropiada y ya luego ellos vienen y dicen, bueno, tengo realmente todas las herramientas a mi poder para poder crear un cambio. Entonces sí, creo que aparte de venir y empezar a hacerlo,
y apoyar a las personas a quitar esa parte técnica tal vez de hacer composta. Con solo que dar el ejemplo y crear conciencia e informar, estamos haciendo una gran labor social. Excelente. Bueno, pues se me adelantó, pero igual lo voy a presentar, ¿verdad? Guillermo Bográn es quien lidera en San Pedro Sula el proyecto, y pues él estudió ingeniería industrial en la Universidad de Pensilvania. Vamos a ver, así es, Universidad de Pensilvania, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y trabajó en operaciones de venta y alianzas en Dell Technologies en Austin, Texas. Regresó a Honduras y se desempeñó como ingeniero de procesos en Banco Ficosa, y pues apasionado por la economía circular, las finanzas abiertas y el medio ambiente. Él lidera el proyecto de Hagamos Composta en San Pedro Sula y se considera un ciudadano global. Pues Guillermo, también quisiera como hacerte parte de la pregunta que le hice a Ivania, ¿verdad? ¿Cómo ha sido pues las oportunidades o los desafíos que ha presentado pues la sociedad en San Pedro Sula? Si nos pudieras contar un poquito pues también de estadísticas, de cuántas personas o colonias se han sumado al proyecto y dónde está ubicado el terreno de depósito para hacer composta. Claro, totalmente. Mucho gusto, Jamie, y gracias por la introducción y por tenernos aquí en tu programa de Estudio Entorno. Yo quiero decirte que el mayor desafío realmente es la educación. Nosotros aquí en San Pedro, en Honduras, creo que no tenemos tanta cultura de lo que es clasificar nuestros materiales de residuos. Entonces, es de nosotros de educar que se pueden clasificar los materiales en residuos orgánicos, en reciclables y en materiales que realmente tienen que ir al basurero municipal. Entonces, Hagamos Composta está haciendo pues esa labor, ¿verdad?, de informar y de enseñar cómo es que se puede hacer composta, y luego también ofrecer ese servicio para la gente que no lo quiera hacer en casa. Hemos tenido una respuesta fabulosa realmente aquí en San Pedro Sula. Tenemos el mismo modelo de Tegucigalpa y de otras ciudades, de que primero se lanza una encuesta. Esa encuesta la llenaron alrededor de 86, 87 personas, y luego estuvimos llamándolos, ¿verdad? Entonces llamándolos, presentándolos de que este proyecto, que no solo está en México, está ahora ya en su comunidad, en su colonia, de que si realmente estaban interesados, ¿verdad? Porque una cosa es llenar una encuesta y luego ya es venir y sumarse al proyecto. Entonces hemos tenido una excelente respuesta, personas de que vienen haciendo composta en sus casas, y cuando le vamos a entregar las cubetas, a mí hasta me han invitado adentro, como que venga a ver mi compostera. Y me fascina ver eso, a la gente como compartiendo sus experiencias y compartiendo con nosotros, ¿verdad? También la responsabilidad de que nosotros vamos a pues clasificar y llevar a cabo su composta de una manera correcta. Entonces, debo decir que al principio esas 87 personas, como, bueno, ahora esto ya es verdad, a poner las manos a la obra, entonces a contactarlos. Nosotros lo que hicimos es que dividimos la ciudad en sectores que nosotros podíamos empezar. Entonces tenemos el sector noreste, el oeste, el sureste, y el suroeste lo tenemos como pendiente de expansión, porque como tú sabes, San Pedro Sula es gigante, entonces no nos dábamos abasto ahorita con el equipo inicial. Entonces, sí, así fue como empezamos a lanzar. Nosotros a finales de abril fue que decidimos empezar con las rutas de recolección. Este va a ser en una semana, ya va a ser la primera, ya va a ser un mes de que entregamos las primeras cubetas. Puedo decir de que ya hemos tenido a más de 29 familias que se nos han unido aquí en San Pedro Sula, y están ubicadas en 19 diferentes colonias. Entonces, ahí vamos creciendo. Tenemos todavía esa zona pendiente que estamos esperando que crezca un poco más para poder habilitar una ruta por ahí. Y termina siendo también el mismo modelo de que pues Gerardo inició en México y que ha ido federando en diferentes ciudades, ¿verdad? De entregar las 2 cubetas, que la gente utilice una en su cocina y luego la otra que lo puedan almacenar en un lugar de largo plazo, que es la que nosotros recogemos. Una vez se recoge la cubeta grande, nosotros le dejamos una cubeta limpia a la persona para que de esa manera lo puedan volver a llenar y se vuelva a comenzar el ciclo de recolección de residuos. Como mencionaba Gerardo, creo que una de las cosas de que hemos hecho con las familias que se han unido es manejar esa expectativa de la primer composta. Estamos lanzando, estamos creando nuestras rutas, no vamos a tener la composta lista en las primeras 15 cubetas porque tarda un poquito más, pero te vamos a cumplir y tenemos ese compromiso, ¿verdad? Con San Pedro Sula, con Honduras,
de realmente llevar a cabo lo que es esta recolección de residuos orgánicos y convertirlos en algo de que pueda regresar a sus casas. Entonces, justo eso, ¿verdad? La economía circular es algo que me apasiona. Creo que desde pequeño fue que nos enseñaron lo que es reciclar. Luego el upcycling, ¿verdad? Que es usar algo que tal vez ya no tiene el mismo uso, pero lo va a usar de una diferente manera. Ahora composta. Una de las estadísticas que he escuchado, ¿verdad? Últimamente, y que yo no sabía, y hasta primera instancia lo estoy viendo en mi casa, es que alrededor del 50% de la basura que sale de nuestros hogares es orgánica. O sea, realmente empezás a compostar y te das cuenta de que tus bolsas de basura son menos, pesan menos, y estás llevando menos residuos que van a parar al basurero municipal. Y en efecto, creo que eso debería de pasar, que nosotros deberíamos de crear más conciencia de que realmente si empezamos a clasificar nuestros residuos, entonces solo va a parar al basurero municipal lo que realmente debe ir a la basura. Entonces lo que se recicla se puede reciclar y se vuelve a reintegrar a la economía. Yo escuché de que en Honduras precisamente, se estaban utilizando la recolección de las botellas de Coca-Cola, de Pepsi, de todo eso, lo que son las bebidas, para hacer mascarillas para combatir la pandemia del COVID-19. También si se vienen y se compostan los residuos orgánicos, que es alrededor del 50%, esto regresa o al suelo o a los jardines de estas personas. Entonces, donde ahí ellos pueden venir y hacer unas plantas, pueden hacer algunas hierbas que luego se comen, y qué mejor abono que el orgánico que sale de su misma cocina. Entonces, a mí esto me parece fabuloso. Doy gracias a la comunidad que estamos creando con Hagamos Composta, y le doy también gracias aquí a Gerardo presente, de que nos ha confiado, a Iván y a mí también, ¿verdad?, de poder lanzar este proyecto en Honduras y la responsabilidad que conlleva, porque créanme que yo empecé mi composta y la mía se podría arruinar, pero no la de los demás. Entonces estoy aquí liderando este proyecto, ¿verdad?, en San Pedro, y tratando de ayudar a la comunidad en lo que yo puedo. Qué excelente, realmente que me encanta, a mí también me emociono de poder escuchar, porque son cosas que como decía Iván, a veces las personas dicen, o no sé si Guillermo fue, de que a veces pareciera que en Honduras no se pueden lograr, pero realmente sí se pueden lograr, no son a través del ente idealista, sino a través de la acción. Y hay un principio que está relacionado también, de un principio número 1 de la permacultura, que está relacionado también con el tema que estamos tratando el día de hoy, que se trata sobre observar e interactuar, la relación del diseño en armonía con la naturaleza y las personas. Entonces, esa interacción que tenemos con el proceso y cerrar esos ciclos con nuestros residuos es parte también de los principios de los nuevos sistemas de arquitectura, y cómo eso influye psicológicamente en las personas. Tener esa interacción, el simple hecho de decir, bueno, voy a clasificar, me hago responsable y tomo una acción para poder pues tomar responsabilidad de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Son cosas que van relacionadas a estos temas y que también tienen un impacto en las sociedades. Y también el principio pues número 12 de permacultura nos habla sobre usar y responder creativamente al cambio que tienen las sociedades, ¿verdad? Y utilizar como herramienta para el cambio el diseño y estos principios de permacultura creo que son importantes no solo para un arquitecto, pues, sino para toda la sociedad en general, para tener cambios evolutivos enfocados en procesos de mayor pues durabilidad y con un impacto a largo plazo, que de eso va a hacer como los análisis de ciclos de vida. No solo se hace en productos, también se hace pues en muchas cosas, inclusive en los diseños de proyectos de arquitectura. Y relacionado a esto, quisiera traer a colación el caso que de las barrios y colonias a nivel de Tegucigalpa, me imagino que también pasa en San Pedro Sula. Quisiera mostrarles también unas pues imágenes, ¿verdad?, sobre una colonia aquí en Tegucigalpa. Y que podamos hacer también de nuevo esas ciudades con experiencia para generar pues una identidad y pensar en estos escenarios que son bastante
comunes lastimosamente en varios barrios y colonias de nuestras ciudades. Estos escenarios donde tenemos pues contenedores repletos de una basura desorganizada que podría tener un impacto psicológico, ambiental, económico en las personas de esas comunidades. Quienes, o sea, que vivir en lugares como la imagen que se muestra, realmente que inclusive baja la autoestima de las personas, tiene esa parte de impacto psicológico, y si las comunidades, los proyectos comunitarios pudieran tomar fuerza y unirse, esto podría pasar de ser un lugar sucio, inhóspito, un lugar que pues baja inclusive la autoestima, a un lugar, un espacio más agradable, con una pues proyección, ¿verdad?, a largo plazo, y hacer, digamos, la clasificación de la basura que llega a esos contenedores que luego pues las municipalidades recogen, ¿verdad?, en su tren de aseo, y hacer las separaciones. Yo platicaba con el señor que se lleva en este punto de recolección de basura, que como se ve es un gran foco de infecciones, ¿verdad?, y ambiental. Y yo le decía, pues, cómo platicaba con él y le preguntaba que me contara un poquito de cómo era su día a día. Y él me decía que, bueno, procuraba sacar lo que le servía para poder reciclarlo. Él reciclaba el papel, las latas, los cartones, sacaba ese material inorgánico que a veces iba mezclado con lo orgánico que puede irse a una composta, y que después de que era colonia, se va y en los rellenos sanitarios o en los crematorios, la gente sigue clasificando y termina de sacar otros productos que van en una cadena de reciclaje con otro proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si las comunidades se unieran y organizaran estos puntos, ¿verdad? Los organizaran para, bueno, entregar su composta, hagamos composta, o lo hicieran en su casa, y lo que viniera a estos puntos fuera ya de manera organizada, no mezclar los residuos orgánicos con los inorgánicos. Yo le preguntaba si él estaba dispuesto a clasificar las cosas que las personas le llevaran y mantener este espacio ordenado. Entonces, beneficiar a la comunidad y la comunidad beneficiarlo a él, porque lo que se encuentra en estos puntos de recolección le sirve a él para venderlo, y de ahí compra medicinas, mantiene a su familia. Yo le preguntaba cuántas personas hacen esto, por más o menos cuántas personas se manejan haciendo este mismo trabajo en estos puntos de recolección. Y él me decía que alrededor de 6 personas, 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Inclusive tienen roles. Y entonces pasar y tener como esa humanidad de que, bueno, voy a comenzar por mi casa, voy a comenzar a hacer la clasificación y volver al principio de que esto inclusive genera oportunidades de trabajo para otras personas y dignifica a los recolectores, como mencionaba Gerardo. Luego ese día, pues ya después la municipalidad estaba recogiendo, ¿verdad?, lo que quedaba de la basura, y continúa el proceso de recolección en los rellenos sanitarios y en los crematorios, que no siempre se clasifica de la manera más correcta. Yo estaba buscando un poquito de información sobre los rellenos sanitarios, que son como lugares controlados o semicontrolados para poder pues llevar el botado de la basura de las ciudades. Y en Tegucigalpa, desde 1977, los residuos sólidos pues que son generados por la ciudad están dispuestos en un botadero a cielo abierto, ¿verdad?, que pertenece a la municipalidad en la carretera hacia Olancho, a 6.5 kilómetros de la ciudad, y se produce alrededor un estimado de 0.45 kilogramos por habitante por día. Se producen 3.337 toneladas diarias de residuos sólidos que no son procesados de la manera correcta, ¿verdad? Y que con hacer composta desde nuestra casa podríamos quitar la mitad de eso, y luego tener también la conciencia de clasificarlo en nuestras casas para poder separar y generar otras oportunidades para otras personas. Entonces, hay mucha tela que cortar, ¿verdad?, en estos temas. No siempre se
se puede hacer de todo y no se estresen si no pueden comenzar haciéndolo todo, pero tener la iniciativa de comenzar con algo poco e ir perfeccionando el proceso en el camino, ¿verdad? Tenemos algunas consultas a través de Facebook Live que me gustaría poder hacérselas a nuestros invitados el día de hoy. Y la primera pregunta dice, ¿de qué manera se podría incorporar un compostaje como un mecanismo de incidencia social a nivel empresarial? Híjole. ¿Quién quisiera responder? Pues yo creo que a nivel empresarial, o sea, igual dependería mucho, ¿no? Dependería qué tipo de empresa, el volumen que manejan, si es una empresa, o sea, sería muy diferente, ¿no? Si hablamos de una empresa que produce, ¿no? Jugos y entonces necesita muchísima naranja, o una empresa, o sea, dependería también qué tipo de empresa, ¿no? Yo creo que hay empresas, te digo, es que se me hace un poco ambiguo, o sea, grande la pregunta, porque siento que también podrían, si es una empresa con un espacio muy grande, pues los invitaríamos a que hagan su propia composta, ¿no? Si tienen como, no sé, un área, un terreno, pues tienen espacio para alguien de la empresa, ¿no? Poner como personal para que hagan su propia composta. Eh, eh, entonces, no sé, yo creo que, como decía un poco Guillermo, ¿no? O sea, a nivel empresarial tendría que ir mucho desde la educación, ¿no? Desde educar constantemente a todos los colaboradores para que se empiece a hacer un hábito, ¿no? Y entonces en la empresa empieza a ser un hábito, no sé, de repente hasta medio obligatorio, eh, separar correctamente los residuos, ¿no? Y luego, o sea, como misión de la empresa es no nada más separar y luego echarlos a la basura, ¿no? Si sabemos que en Latinoamérica no se hace nada después, ¿no? O sea, oficialmente. Entonces, bueno, lo separamos, pero me garantizo, el PET se lo va a dar a quién, el cartón a quién se lo va a dar, el orgánico, hagamos composta, lo esto, y entonces, por lo menos ya como que lo cierras, ¿no? Entonces, no sé si respondí, pero me imagino que por ahí podré ir. Sí, la verdad que sí. Pienso yo que sí, porque son esos mecanismos y bueno, tienen una incidencia social por default, ¿verdad? Y se puede aplicar perfectamente a nivel empresarial porque se ponen políticas que ayuden a los colaboradores pues a integrarse a estas iniciativas, ¿verdad? Que tienen un impacto. Luego la segunda pregunta dice, ¿existe un enfoque de compostaje que genere impacto social e impacto económico a escala? Es a ver, una iniciativa que genere impacto social a escala, o sea, como que el compostaje, o sea, lo que decíamos, ¿no? Yo creo que el hecho de que hagamos composta tiene un impacto social automático, ¿no? O sea, no podemos como creer que es un impacto solamente ambiental, ¿no? O sea, cada que yo separo los desechos orgánicos, estoy impactando a la sociedad ya, ¿no? Entonces, si de repente son 70 y tantas familias en Tegus, 20 y tantas, casi 30 en San Pedro Sula, en todo Hagamos Composta estamos en 3000 y tantas familias. Entonces, seguramente el impacto social educativo, ¿no? Que se está generando, el cambios sociales que están pasando en los tiraderos de basura, la basura cómo está llegando, el chip de empezar no solo con lo orgánico, ¿no? Es una bolita de nieve que entonces te haces consciente de el food waste, ¿no? Y te haces consciente de entonces, otro tipo de desechos. Entonces, yo creo que hacer composta, aunque de repente suena, hay que dejar de hacer basura, bueno, y es que dejar de hacer basura es ambiental y social, o sea, es completamente van de la mano, ¿no? Entonces yo creo que el compostaje sí o sí es a una escala social importante. Y ya no Creo que contesté yo, ¿eh? hablamos, creo que también, bueno, el impacto social que genera también es que uno toma conciencia de lo que afecta a otras personas y toma la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer para poder reducir ese impacto? Entonces, desde ahí tiene también un impacto social, ¿verdad? Eh, Genera una empatía con las personas y con las comunidades y con el medio ambiente. Y luego en la parte económica, bueno, creo que también lo que hablábamos, se cierra un ciclo en la economía haciendo un proceso circular y podría llegar a generar inclusive pues oportunidades de empleo para otras personas, ¿verdad? Como el caso de los recolectores en cada colonia. Sería un impacto grandísimo el que tendría en ambos sentidos. Por ejemplo, ¿no? En Hagamos Composta, ya somos 30 y tantas personas que tenemos un empleo, ¿no? Entonces, directamente, o sea, eso, ¿no? Ya vemos muchos, ¿no? 30 personas, yo creo que es un número interesante Sí, de gente que estamos sí. económicamente, pues ya viviendo de Hagamos Composta, ¿no? También de Excelente.
de las personas que han visto Hagamos Composta, que han interactuado con la página, que le preguntan de cómo se puede compostar en casa. En ese aspecto también se está informando personas. Luego nosotros, ¿verdad? Los que somos parte del proyecto, de que impactamos a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros amigos, de que nos ven haciendo esto y se hacen la pregunta. Entonces creo que poco a poco, como dice Gerardo, esta es una bola de nieve que va creando conciencia, que eventualmente estas personas o van a empezar a hacer más composta en sus casas o ser más conscientes de sus residuos. Luego se lo van a exigir tal vez a sus empleadores, luego se lo van a exigir tal vez a sus representantes en gobierno, de que lo vengan y lo vean de una manera que es necesaria, ¿verdad? Qué increíble sería que quizás en Honduras en un futuro se le dé un recipiente a las municipalidades, ¿verdad? Por el momento en el tren de aseo, que sea composta. Entonces, por mí, excelente. Eso se hace ya en otras ciudades. ¿Qué pasaría si, como en los países nórdicos, ¿verdad? De que pusieran un impuesto sobre lo que es clasificar tus residuos, y que realmente tienen que ir clasificados desde tu casa, no tienen que ir a clasificarlos a alguien más, sino que desde tu casa tienes diferentes lugares donde tienes que clasificar tu basura. Entonces creo que ahí este impacto social poco a poco mediante las personas se va creciendo y se va quedando y se va volviendo más grande, como una bola de nieve. Excelente, me encanta. Bueno, no sabía que ya tenía un equipo de 30 personas como parte de ya con un empleo, digamos, con composta. Eso es genial. La siguiente pregunta nos la hace Ivonne Benítez y dice: al hacer composta en casa, ¿cómo se puede evitar el mal olor y las moscas durante el proceso de descomposición? ¿Quién quiere responder? Gerardo me está viendo así como te toca. Bueno, como les explicaba Gerardo, el hacer compostaje, o sea, hacer composta es un proceso de descomposición, pues, de la materia orgánica. Entonces, de manera natural vamos a tener algunos olores y gusanitos, tal vez insectos, diferentes insectos. Entonces, lo que recomendamos nosotros, si es un contenedor que tiene una tapadera, lo más fácil es taparlo, ¿verdad? Para que los olores disminuyan. Si las moscas ya no van a poder entrar y poner sus huevos, entonces van a disminuir los gusanitos. Entonces eso es lo más fácil, eso es como lo básico, como tapar su recipiente. Yo lo hago en mi casa, entonces sí doy fe de que taparlo funciona. Pero si igual sigue teniendo los problemas o si lo tiene en un área abierta, puede quizás ponerle una capita de tierra, también puede funcionar. No sé qué otros aditivos le podemos poner, Gerardo, si tenemos esas complicaciones. En compostas caseras, bueno, y también en las compostas que ya estamos haciendo, de repente Hagamos Composta, que son un buen de kilos, el material seco ayuda un montón, ¿no? O sea, como que tengas un buen balance entre material seco y material orgánico ayuda. Entonces, para reducir moscas y olores, hay que tener un buen balance con eso, ¿no? Entonces, agregar más material seco y también si hay un exceso de humedad, eso genera condiciones anaeróbicas y eso genera mucho más malos olores. Entonces, también controlar ese porcentaje de humedad, que no esté súper húmedo para que no huela tanto. Excelente, me parece súper bien las recomendaciones. La verdad que no había pensado en la parte de, yo ponía material seco como en la macetera o en tierras, pero no se me había ocurrido que al momento de almacenarlo, bueno, la verdad que no lo hacía tampoco almacenándolo en una cubeta como tal, sino que siempre lo mezclaba con tierra, con material seco y iba haciendo capas, ¿verdad? Para que vaya descomponiéndose el material. Pero sí, definitivamente son maneras de controlar los malos olores. Y luego, bueno, la siguiente pregunta dice, interesante lo que dice Guillermo, cuando separamos y vemos la cantidad de comida que se bota, además de los residuos orgánicos no comestibles, se toma más conciencia sobre la gestión de residuos, ¿verdad? Entonces volvemos a lo que hablábamos, el impacto que tiene, ¿verdad? Psicológico, social, y creo que eso, y bueno, ambiental, definitivamente. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los cuidados que debe tener el compost en casa? Bueno, no sé si adicional a los que ya comentamos ahorita, ¿verdad? El tema de controlar los olores,
bueno, también que ustedes proporcionan una pequeña cubeta para echar como los residuos a diario y una cubeta grande donde se puede ir llenando para que una vez que esté llena poder hacerles la entrega a ustedes. No sé qué otro Sí. cuidado deberíamos de tener. Sería como eso, ¿no? Lo que les decía, como un buen balance entre las 4 cosas que mencionamos al inicio, lo orgánico, lo seco, la humedad y el oxígeno. Entonces, con un buen balance entre esos 4, o sea, de cada uno nos podríamos como profundizar y hablar de cada uno y todo, ¿no? Pero en general, si hay un buen balance de esos 4, vas a tener una buena composta. Bueno, excelente. Luego creo que, bueno, ha sido muy interesante, ha estado bastante movido, ¿verdad? Con las preguntas que nos han hecho, bastante interesantes, la verdad. Pues lo ponen a pensar. Y creo que, no sé si pudiéramos cerrar con algún comentario puntual por parte de alguno del equipo de Hagamos Composta para ir cerrando este ciclo. Yo lo que quería realmente de que si no han empezado a clasificar los residuos en sus casas, realmente empiecen informándose, educándose, háganse esa pregunta, ¿qué es composta? Y lo pueden revisar, tal vez comiencen con los productos así sencillos de que por ahorita están picando y tal vez cuando pelan las papas, pelan las zanahorias, las cáscaras de huevo, el café, las cáscaras de banano, todo eso lo vayan guardando, clasificando y haciéndolo composta, si así lo desean. Pues de lo más, es fácil, es un experimento, ¿verdad? Es un aprendizaje. A mí mi primer composta hace 2 años no me salió bien, me dejó picado, entonces no le tengan miedo al éxito. Esto es un aprendizaje de toda la vida. Entonces, sí, solo edúquense, infórmense, crean cosas, hagan preguntas, hagamos composta en Instagram, en Facebook, estamos realmente a disposición de ustedes para que nos hagan cualquier cantidad de preguntas, y lo que queremos realmente es crear comunidad de personas informadas, crear conciencia sobre el impacto que tenemos en el medio ambiente y realmente que podemos hacer un cambio. ¿Dónde podemos, digamos, bueno, Gerardo, gracias que nos acompañas desde México, pero ¿dónde podemos averiguar para Tegus y San Pedro Sula como el contacto más cercano para saber a quién llamar y cómo hacer la entrega de nuestros residuos o cómo iniciar el proceso, pues? No sé a través de qué contacto. Bueno, principalmente la gente puede utilizar las redes sociales, el Instagram, el Facebook. Te puse el número de Tegucigalpa en el chat. No sé si lo puedes compartir en Facebook después para que también directamente las personas nos puedan escribir al WhatsApp. Guillermo, si puedes poner el de San Pedro. Entonces, en cualquiera de los 3 lugares nosotros podemos contestarles e informarlos, explicarles sobre el proyecto, y cualquier duda, como dice Guillermo, las podemos evacuar. Y solo también quería dar como mi comentario de cierre final, que siempre me gusta decirlo, que, que no se queden como solo con las buenas intenciones o con las ganas de hacer algo, sino que lo tienen, o sea, los motiva a que lo transformen en acciones, y que así poco a poco con cada una de las acciones pequeñas que hagamos podamos tener un gran impacto para mejorar nuestro ambiente. Estoy compartiendo los números, que la grabación va a quedar guardada para que lo puedan volver a ver, y pues un gusto haberlos tenido, ¿verdad? Y disfrutar de la bonita plática que tuvimos con personas que están apasionadas, saben lo que hacen, nos pueden guiar, están los espacios en Tegucigalpa y en San Pedro Sula para tomar acción desde nuestras casas y no tener excusas. Así que, pues, más que nada, ¿verdad? Agradecerles, y nos despedimos y nos vemos en otro momento. Un gusto.